Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar de la incidencia de los factores en la humedad y en las precipitaciones. Primero que nada, diremos que la humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire en un tiempo determinado. Esta depende en parte de la temperatura, ya que, como sabemos, el aire cálido tiene una mayor capacidad de retención de vapor de agua que el aire frío. Para medir la cantidad o el grado de humedad se utiliza una herramienta llamada higrómetro. Cuando esta herramienta indica el 100%, se dice que el aire está saturado de humedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que al nivel máximo de humedad que puede retener el aire se lo conoce como punto de saturación. Bueno, por otra parte, diremos que cuando una masa de aire cálida cargada de vapor asciende y se topa con una atmósfera más fría, se produce la condensación. La condensación es el proceso mediante el cual un vapor pasa a estado líquido. Nosotros la conocemos como punto de saturación. Ahora bien, tenemos dos tipos de humedad, la humedad relativa y la humedad específica. La humedad relativa es la cantidad medida en porcentaje de vapor de agua presente en el aire en un lugar y tiempo determinado. Mientras que por otro lado, la humedad específica es la cantidad de gramos de vapor de agua presentes en un kilogramo de aire. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar acerca de la condensación y el proceso adiabático. Para que ocurra la precipitación es necesario que las masas de aire asciendan a elevadas alturas. El enfriamiento de las mismas no solamente ocurre por una pérdida de calor propia de la irradiación de onda larga que se da durante la noche, sino por un descenso en la temperatura provocado por una disminución de la presión atmosférica. Así, al encontrarse las moléculas de aire más difusas, es decir, más separadas, se produce una pérdida de temperatura del gas en expansión. A este proceso lo denominamos adiabático. Por otro lado, voy a hablar acerca de la constitución de las nubes. Como nosotros ya sabemos, una nube se forma a partir de la condensación o por sublimación. Es una masa densa formada en su totalidad por gotas de agua subenfriadas a una temperatura inferior de menos 12 grados centígrados. Cada partícula que la constituye está formada a su vez por un núcleo sólido con características higroscópicas. Esto quiere decir que son susceptibles a atraer moléculas de vapor de agua. Estos núcleos, del que hice mención recién, son partículas de polvo atmosférico que a su vez están formadas por pequeñas partículas de cenizas de incendio, sedimentos muy finos que han sido elevados por el viento. Como ejemplo de nube voy a nombrar la niebla. La niebla es un tipo de nube que desciende tanto como para ponerse en contacto con superficies tanto terrestres como marítimas. Suele descender, así como también suele ser propia de las zonas de altura, como por ejemplo las áreas montañosas. Ahora bien, el aspecto externo de las nubes depende de la densidad y de la distribución de los cristales de hielo y las partículas de agua, así como también de la luz que éstas reciben. Teniendo en cuenta la clasificación de las nubes, veremos que se clasifican teniendo en cuenta su forma y su altura. Teniendo en cuenta su forma, encontramos las nubes estratiformes y las nubes cumuliformes, en forma de estratos y en forma de cúmulos. Otro tipo de clasificación, como mencioné, es mediante su altura. Las nubes más altas van desde los 6 a los 12 kilómetros y se definen cirros. Y teniendo en cuenta su forma, encontramos los cirros cúmulos y los cirros estratos. Las nubes de mediana altura van desde los 2 a los 6 kilómetros, se las definen como como altos, y teniendo en cuenta su forma, encontramos los altos estratos y los altos cúmulos. Las nubes más bajas van desde los 0 a los 2 kilómetros, las definimos como estratos, y teniendo en cuenta su forma, encontramos las nimboestratos y las cumulonimbos. Ahora puedo mencionar otro tipo de nube de gran desarrollo vertical y de forma cumuliforme. Estas son las cúmulos y las cumulonimbos. Estas nubes
son características de las tormentas de verano y las fuertes precipitaciones. Ahora bien, ¿qué es una precipitación? La precipitación es una forma de hidrometeoro que cae desde la atmósfera y nace de una nube o de un grupo de nubes. Este hidrometeoro, cuando impacta en la superficie, lo hace de diferentes formas de precipitación, por así decirlo. Estas son lluvia o llovizna, nieve o aguanieve o granizo. La lluvia son gotas de agua que van desde los de 1 a 7 milímetros y desde las 1000 a 2000 micras. La llovizna es una gota más pequeña y llega hasta las 500 micras. La nieve es un núcleo de hielo que al descender adhiere a sus paredes, gotas de agua, dándole forma a ese copo de nieve que tantos conocemos. El agua nieve es una gota de agua justamente subenfriada que al descender se topa con aires más fríos, lo que provoca su congelamiento y que se formen pequeñas bolitas de hielo. Con el granizo ocurre lo mismo, pero son gotas más grandes provocando bolas más grandes. Ahora bien, ¿cómo se producen las precipitaciones? Las precipitaciones se producen por ascenso espontáneo de las masas de aire y por ascenso forzado. Por un lado, el ascenso espontáneo se da por convección. Esto quiere decir que en las zonas de suelos desnudos el aire se calienta más que en aquellas zonas de áreas cubiertas, provocando el ascenso del aire en células convectivas. Un ejemplo de ello son las tormentas, que justamente se producen por convección y su nube característica es la cumulonimbus. Ahora bien, en cuanto al ascenso forzado, hay tres tipos dentro de este. Tenemos los orográficos, el frente cálido y el frente frío. En cuanto a las precipitaciones orográficas, podemos decir que cuando los vientos cargados de humedad tropiezan contra un cordón montañoso, estos se ven forzados a subir. El ascenso y la disminución de temperatura provocan lo que nosotros conocemos como condensación, ya que como sabemos, a medida que ascendemos en altura, desciende la temperatura, por lo tanto, se enfría, se condensa y por último precipita. Por otro lado tenemos el frente cálido. En esta, el aire frío puede llegar a actuar al igual que una barrera montañosa. Este aire es denso y se pega a la superficie del suelo, actuando de modo de barrera para la progresión del aire cálido. Esto quiere decir que a medida que el aire cálido avance, se va a topar con este aire frío y por lo tanto va a tender a elevarse por encima de él como si fuera una rampa. Bueno, y por último tenemos el frente frío. En este caso, el aire frío avanza sobre una zona de aire cálido. Como mencioné anteriormente, este aire frío es denso y se pega a la superficie, obligando, en cierta forma, al aire cálido a elevarse por encima de él, pero en forma vertical, desarrollando en su camino nubes verticales. Una de las más características es la cumulonimbus, que va a ser la causante, en cierto modo, de desarrollar fuertes temporales de lluvia. Ahora sí, sin más que agregar, le damos finalización a nuestra exposición. Muchas gracias.